Muy bienvenidos nuevamente a un repaso más de la lección de escuela sabática. En esta ocasión es la lección número 4 la que estaremos estudiando, lección que pertenece al último trimestre del año 2022. El título de esta lección es La esperanza del Antiguo Testamento y el texto para esta semana lo encontramos en el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 17 al 19, donde podemos leer lo siguiente. Por la fe, Abraham cuando fue probado ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. La lección de esta semana es sumamente fácil, muy fácil de dar, porque es una lección histórica. Está trayendo a memoria diferentes escritores de la Biblia y su experiencia con el tema de la resurrección. Por lo tanto, tenemos que contar la historia y en eso consiste la lección de esta semana. Así que posiblemente esta es una de las lecciones cortas donde vamos a romper récord en hacerlas cortas. No va a ser tan larga como las demás. Quiero recordarles que tenemos dos sitios que usted puede visitar en el internet: Escuela Sabática Maestros. Allí están la lección escrita en PDF si usted la necesita. Allí están todos los textos que vienen con la lección y allí está también el espíritu de profecía. Suscríbase, vaya a ese lugar y en la parte de abajo hay un lugar que dice suscribirse. Cuando usted se suscribe, en el momento que nosotros publicamos la lección, usted la va a estar recibiendo en su correo electrónico. Así que le invitamos a que haga eso. Muchas veces ponemos el comentario del video también cuando hay mucha información. Y el segundo sitio es Citas Selectas del Espíritu de Profecía. Esto es un libro que tiene textos escogidos del Espíritu de Profecía y lo hemos clasificado por temas. Este es un libro que nos va a durar toda la vida hacerlo y vamos a morir haciéndolo. Y ese es un legado para usted. Ya tenemos cerca de 200 temas, 200 categorías. Si usted anda buscando algo determinado, posiblemente ahí lo va a encontrar. Citas selectas del Espíritu de Profecía. Muy bien, vamos a entrar en la lección. Está hablando de cómo las personas que vivieron antes de Jesucristo en el Antiguo Testamento entendían la resurrección. De eso se trata la lección de esta semana. Mire, la palabra resurrección como tal, yo la busqué en el Antiguo Testamento y no aparece ni una sola vez. La palabra resucitar o resucitarán aparece 4 veces en todo el Antiguo Testamento. Mientras que solo la muy palabra resurrección, la palabra como tal, en el Nuevo Testamento aparecen 41 veces. O sea, es mucho lo que aparece en el Nuevo Testamento y es muy poco lo que aparece en el Antiguo Testamento. Cuando usted pregunta o investiga cuántas resurrecciones han habido eh, en este mundo, la mayoría le contesta 7 o 9. Yo no sé de dónde sacan el número 7, pero sé de dónde sacan el número 9. Y en verdad han habido 10 resurrecciones porque la mayoría omite la resurrección de Moisés. Moisés fue resucitado de acuerdo al libro de Judas, capítulo único.
Solo uno tiene. En el versículo 9 lo encuentra. Y estas son las resurrecciones que hay en toda la Biblia. Fíjense que interesantemente de estas 10 resurrecciones, 7 son antes de Jesucristo y 2 después de Jesucristo. Así que la primera resurrección que nosotros encontramos es el hijo de la viuda de Sarepta. Lo resucitó el profeta Elías. El segundo personaje que es resucitado es el niño de la tsunamita. Este lo resucitó el profeta Eliseo, sucesor de Elías. La tercera resurrección que encontramos en la Biblia lo encontramos en Segunda de Reyes 13:20, y este es el hombre que acababa de morir y fue arrojado en un sepulcro donde estaban los huesos del profeta Eliseo, y su contacto con los huesos se le devolvió la vida. Esta es la tercera resurrección. La cuarta resurrección es la de Moisés, y eso se encuentra en el Nuevo Testamento, lo registra el Nuevo Testamento, pero en verdad es parte del Antiguo Testamento. La quinta resurrección es el hijo de la viuda de Naín, y esto fue hecho por Jesucristo, quien interrumpió la procesión funeraria para resucitar al único hijo de esta mujer. La sexta resurrección es la hija de Jairo, también realizado por Jesús. La séptima resurrección es Lázaro, también realizado por Jesús. Después está la resurrección de Jesucristo, que la realizó el Padre y Jesucristo mismo. El Padre mandó el ángel y el ángel le dijo: Jesucristo, sal fuera, tu Padre te llama. Y Jesucristo tomó vida por sí mismo. Ese es el máximo ejemplo de resurrección, la más grande resurrección que ha habido y habrá en todo el universo, en toda la historia del universo. La novena resurrección es la de Dorcas, que fue realizada por el apóstol Pedro, y la décima resurrección es el joven Eutico, que se cayó de la ventana y el apóstol Pablo lo trajo a la vida de nuevo. Muy bien. ¿Qué pasaba con la gente del Antiguo Testamento? ¿Sabían de la resurrección, sí o no? Sí, pero ellos tenían dos problemas grandes y ya los vamos a explicar. ¿Cómo lo sabían? Por medio del espíritu de profecía. Y les voy a leer una parte muy interesante que se encuentra en Testimonios Selectos, tomo 2, en el capítulo 1. Y mire lo que dice allí. La manifestación del espíritu de profecía estaba prometida para todas las dispensaciones. Nosotros, dice Apocalipsis 14, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el espíritu de profecía. Tienen la fe de Jesús, que es lo mismo que el espíritu de profecía. O sea que la iglesia de los últimos días tiene el espíritu de profecía, y lo tenemos nosotros ya escrito en libros para que podamos crecer en conocimiento y en comprensión bíblica. Pero esto es para todas las gentes. Siempre ha habido espíritu de profecía dentro del pueblo de Dios. Dice: la Sagrada Escritura no la restringe en pasaje alguno a determinado periodo de los comprendidos entre la caída y la restauración final. Siempre ha habido. La Biblia reconoce la manifestación del espíritu profético tanto en la época patriarcal como en la judaica como en la cristiana. O sea, en todos los tiempos ha habido el espíritu de profecía. Por este medio se comunicó Dios con los santos de la antigüedad. Enoc
el séptimo desde Adán, profetizó, y tan dilatado y minucioso fue el campo de su profética visión que abarcó muy lejanas épocas futuras y describió la venida del Señor y la ejecución del juicio final sobre los impíos. O sea que Enoc fue un profeta, posiblemente uno de los más grandes profetas de la historia de esta tierra. Lo que pasa es que de Enoc casi no se habla mucho, se habla muy poco. Sigue diciendo, durante la dispensación judaica habló a sus profetas en sueños y visiones cuando estaba el mundo judío como la iglesia del Señor, mostrándole los grandes acontecimientos futuros, especialmente los relacionados con el primer advenimiento de Cristo para padecer por los pecadores y con su segunda aparición en gloria para destruir a sus enemigos y completar la redención de su pueblo. Quiere decir que el espíritu de profecía siempre ha existido y siempre se ha dado información a su iglesia. Entonces, ¿desconocía la gente del Antiguo Testamento la resurrección, el tema de la resurrección? No. Ahora vamos a entrar en detalles. ¿Qué personas se les comunicó esto? Fíjese, la historia de la redención habla de Adán como profeta. Se lo voy a leer. A Adán se le revelaron importantes acontecimientos del futuro, desde su expulsión del Edén hasta el diluvio y más allá, hasta la primera venida de Cristo a la tierra. Su amor por Adán y su posteridad induciría al Hijo de Dios a descender al punto de tomar la naturaleza humana para elevar así, por medio de su propia humillación, a todos los que creyeran en él. O sea, Adán conocía, fíjense bien, hasta la primera venida de Cristo y todo lo que iba a pasar en eso. Tenía que haber estudiado el tema de la resurrección. Sigue diciendo el mismo libro, la historia de la redención, pero más adelante en la cita 58.1 dice, a sus hijos y a los hijos de ellos hasta la novena generación les describió las perfecciones de su hogar en el Edén y también su caída y sus terribles resultados. O sea, Adán enseñó 9 generaciones en su vida lo que había acontecido y también lo que había recibido en el espíritu de profecía. Otra persona que recibió el espíritu de profecía fue Enoc. Y ahora lo vamos a leer más detallado. Historia de la Redención 60.2. Dice, el Señor desplegó más ampliamente ante Enoc el plan de la salvación y por medio del espíritu de profecía lo condujo a lo largo de las generaciones que vivirían después del diluvio y le mostró los grandes acontecimientos relacionados con la segunda venida de Cristo y el fin del mundo. O sea que a Enoc se le mostró más allá adelante. Fíjense lo que dice. La misma cita, Historia de la Redención 60.3. Enoc estaba preocupado por los muertos. Le parecía que los justos y los impíos irían junto al polvo y que ese sería su final. Él entendía eso, que después de eso ya no había más esperanza. No comprendía claramente el tema de la vida de los justos más allá de la tumba. En visión profética se lo instruyó con respecto al Hijo de Dios, que habría de morir como sacrificio en favor del hombre, y se le mostró la venida de Cristo en las nubes de los cielos, acompañados por una hueste de ángeles para dar vida a los justos muertos, ahí está la resurrección, y rescatarlos de sus sepulturas. O sea que no entendió realmente lo que era la resurrección. Ahora la lección sigue anunciando a David, a Isaías, a Job, personajes que entendieron lo que era la resurrección. Ahora, fíjense bien,
El problema de la gente del Antiguo Testamento eran dos. ¿Ok? El primer problema es que ellos no tenían la Biblia escrita. No la tenían. Ellos estaban escribiendo la Biblia con sus vidas. Estaban escribiendo la Biblia con sus acontecimientos de la vida. Ese es el primer problema. El segundo problema es que ellos murieron esperando a un Salvador y ellos no saben qué pasó. Nosotros tenemos un problema diferente. Nosotros ya sabemos qué pasó. Nosotros sabemos que vino un Salvador. Su nombre es Jesús. Vino como un bebé. Se encarnó por un milagro del Espíritu Santo. Tuvo una vida santa. Murió y resucitó. Y por eso es que en el Nuevo Testamento la palabra resurrección es una palabra muy común, porque allí se experimenta la resurrección de Jesucristo. Nosotros ya sabemos esa historia. El problema de nosotros no es esperar un Salvador, sino que no nos importa la salvación. En el tiempo antiguo ellos se quedaron esperando un Salvador. Nosotros no esperamos un Salvador, ya vino. Nosotros esperamos la salvación. Pero a la mayoría de nosotros no nos importa la salvación. Y si nos importa de los labios para afuera, pero no de los labios para adentro. ¿Ve el problema que tenemos? Fíjense que tenemos la Biblia escrita, pero si usted va a la mayoría de religiones, no hablan ni de la segunda venida de Cristo ni de la resurrección. Hablan de otras cosas. Hablan de un milenio de paz. Hablan de un rapto secreto. Hablan de cualquier cosa menos de la resurrección y la segunda venida de Cristo. Habrán contadas las religiones en el mundo, contados solamente con los dedos de una mano, aquellos que están enseñando que Jesucristo viene pronto y va a resucitar a cada quien para darle según sus obras. La mayoría, aunque tiene la verdad, cree otra cosa. La gente del Antiguo Testamento no supo qué pasó. Murieron con la esperanza de un Salvador. Murieron, podemos decir, en un idioma tan humano, cruzando los dedos, deseando que viniera un Salvador. Esa fue la promesa. Iba a venir un Salvador, pero ellos no sabían cuando murieron si vino. Están muertos, se anticiparon. Ellos no supieron si vino el Salvador. Ellos no supieron si el Salvador decidió morir. Ellos no supieron si el Salvador fue vencido o salió vencedor. Ellos no supieron nada. Se murieron solo con la esperanza de de esperar a un Salvador que les daría la resurrección. ¿Se da cuenta? Entonces tienen dos problemas grandes. No tienen la Biblia y tampoco supieron qué pasó con el Salvador. Fue una promesa. Y por eso es que la Biblia dice, por la fe, vieron al Hijo de Dios. Interesante, Abraham está entre uno de ellos. Por fe contempló al Hijo de Dios. Se les presentó, pero no supieron qué pasó. Nosotros sí lo sabemos. Y eso hace terrible diferencia, pero tenemos el mismo problema. Ellos murieron con la esperanza de un Salvador, nosotros morimos con la esperanza de la salvación. Ellos murieron añorando, soñando ser liberados por un Salvador. Nosotros ya sabemos lo que pasó. Y como decía antes atrás, el peor problema de nosotros es que a la mayoría de nosotros no nos importa la salvación. Está escrito en el Espíritu de Profecía
que siendo generosos de 100 personas en nuestra iglesia, 5 van a quedar. Esto es siendo generoso. 1 por 20. La mayoría será eliminado. ¿Por qué? Porque tenemos un conocimiento completo, tenemos la historia completa, tenemos la vida, la Biblia completa, la Biblia que es la vida de Jesús completa. Tenemos todo completo, pero no nos preocupamos como tendríamos que preocuparnos. Muy bien, esa es la introducción. Vamos a entrar al día domingo, que aquí tenemos que ir día por día. Esta es una de las lecciones que vamos día por día. Muy bien. Job. Fíjense ustedes que la tradición judía dice que Job vivió en los tiempos de Jacob. Fue contemporáneo con Jacob. ¿Qué es la tradición? La tradición es esa información que se pasa de generación a generación, la mayoría de veces verbalmente. O sea, mi abuelito le enseñó a mi papá me enseñó a mí y yo a mi hijo. Y esa es la tradición, va de tradición de familia en familia y dura siglos. Esa es la tradición. Se enseñan cosas de padre a hijo, de padre a hijo, de padre a hijo, y ahí se sigue la cadenita. Y los judíos, ellos creen que Job fue contemporáneo de Jacob, el padre de las 12 tribus. Es más, ellos creen que esa mujer insensata, a quien Job le dice, como mujer insensata has hablado, esa mujer, ellos creen que fue Dina, la esposa de él. Pero fíjense que no es así. El espíritu de profecía bota esa información. La primera información, esa cita no la conseguí. No sé dónde está, por ahí está en algún lugar. Dice que Dina nunca se casó. Como un castigo por haberse acostado con Siquem antes de casarse, la mantuvieron, se mantuvo sin casarse y murió sencillamente sin familia. Por lo tanto, no fue esposa de nadie. Eso dice el espíritu de profecía. Y de Job dice lo siguiente en el libro Hijos e Hijas de Dios, cita 997.3. Cita 97.3. Se lo voy a leer. Son 2 párrafos. Dice: casi al principio de la historia de este mundo se registra la vida de uno que fue objeto de esta controversia de Satanás. Casi al principio de Job, el patriarca de Uz, el testimonio del escudriñador de corazón era: de Dios no hay ninguno como él en la tierra. Ese era el testimonio de Dios acerca de Job. No hay ninguno como él en la tierra, varón perfecto y honrado, temeroso de Dios y apartado del mal. Qué tremendas credenciales dadas por Dios. Mire qué cosa más tremenda lo que Dios dice de Job. Y el primer texto dice casi al principio de la historia de este mundo. Entonces, Job está casi al principio. Desde que Adán fue creado, posiblemente supo de él, porque está casi al principio. No fue contemporáneo de Jacob, sino que está casi al principio de la creación. Y allí, en Job 19:25, él es donde expresa ya la resurrección, el deseo de la resurrección. Y ahí dice, Job 19:25, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro.
aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Job 13:15 dice, aunque él me matare, en él esperaré. ¿Qué es lo que está pasando con Job? Job no entiende que está en medio de una apuesta. Él no sabe. Nosotros leemos la historia de Job y podemos ayudarnos en la vida espiritual. Él no sabía nada. Y las credenciales que Dios le dan es de un hombre justo, perfecto, apartado del mal. Dios mismo está diciendo de eso de él. El diablo se presenta, ya nosotros conocemos la historia, reta a Dios ante el gran concilio. El concilio que se sabe hacer en el cielo y le dice, no, pero es porque tú le das todo, quítale y vas a ver si no maldice tu nombre. Y ya nosotros conocemos la historia y llega el momento en que él pierde todo y pierde la salud. Y si usted lee en todo el libro de Job, hay un llanto, hay una lágrima en el corazón porque él está diciendo, he perdido todo, prefiriera no haber nacido. Prefiriera haber nacido muerto, prefiriera haber sido un feto y no esta vida que estoy llevando. Pero a pesar de todo, yo no he cometido pecado. Eso es lo que él decía. Fíjense que en toda la vida de Job, en toda esa experiencia de Job, él busca al Señor y el Señor se le esconde. Y eso es lo que más le duele a Job. Dice, te busco, te desapareces. No te puedo hallar. Si tan solo supiera dónde estás, yo fuera ante tu trono, expondría mi caso y saldría inocente. ¡Qué certeza de hombre! Impresionante la vida de Job. Él está convencido que saldría airoso en un juicio si Dios se lo hiciera. Era inocente y no entendía lo que le estaba pasando. Pero en medio de ese sufrimiento, enfrentando la muerte ya enfrentada con sus hijos, con sus siervos, con sus animales, en una desgracia total, y ahora él enfrentando la muerte con esa penosa enfermedad, él dice, yo sé que mi Redentor vive, y aunque estas carnes se caigan, se pudran, algún día me levantará del polvo, porque Él vive y lo veré yo con mis propios ojos. Creía en la resurrección. Estaba seguro de la resurrección. Y más de eso, no solo de la resurrección, sino de un juicio también. Sabía que tenía que ser juzgado y en ese juicio que él deseaba tenerlo y no se le daba, aunque fuera juzgado, él tenía toda la seguridad que saldría airoso y sus ojos contemplarían de nuevo a su Creador. ¿Conocían ellos? Sí conocían. ¿Como nosotros conocemos? No. ¿Por qué? Porque murieron esperando a un Salvador. Nosotros conocemos diferente porque el Salvador ya vino y sabemos que ya vino y que murió por nosotros y ahora es cosa de nosotros esperar la salvación. Vamos a entrar al día lunes del poder del Seol y aquí está hablando el salmista en el Salmos 49. Tiene él aquí, léalo por favor, léalo todo. Aquí no lo vamos a leer todo, solo vamos a leer del versículo 11 al 15, al 16 vamos a leer para saber qué es lo que está hablando el salmista acerca de la resurrección. Dice, está hablando de la gente impía, de la gente que cree que tener todo, eso es todo en la vida y no se acuerda que hay que enfrentar la muerte. Y dice, su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas, hablando del impío. Cree que sus casas son para siempre y sus habitaciones para generación y generación. Dan sus nombres a sus tierras. Mas el hombre no permanecerá en honra, es semejante
a las bestias que perecen. Así como se muere el caballo, se muere una persona. Es igual, completamente igual. Y lo repite en el versículo 20 la misma expresión. Versículo 13. Su camino es locura. Con todo, sus descendientes se complacen en el dicho de ellos, como a rebaños que son conducidos al Seol. Seol es la traducción de sepulcro. La muerte los pastoreará, y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana, se consumirá su buen parecer, y el sepulcro será su morada. Y ahí es donde está el texto clave. Pero Dios, versículo 15, redimirá mi vida del poder del sepulcro, porque Él me tomará consigo. La resurrección. Ahora, fíjense bien que el versículo 15 está en un tiempo futuro, no está en un tiempo presente. O sea que aún el salmista sabía que a la hora de la muerte nadie va a ningún lugar. Todos van al sepulcro y va a llegar el momento en que van a ser redimidos. Por eso dice el versículo 15, pero Dios redimirá mi vida, redimirá en tiempo futuro del poder del Seol o del sepulcro, porque Él me tomará en tiempo futuro consigo. Entonces, queda claro que este texto está hablando acerca del tiempo futuro. Cuando una persona, o déjeme leerle el versículo final, dice el 19 y el 20 del mismo Salmos 49, dice, entrará en la generación de sus padres y nunca más verá la luz cuando está muerto. El hombre que está en honra y no entiende, semejante es a las bestias que perecen. Hay una diferencia. Y mire, yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de estar en un entierro donde no hay esperanza en Dios. ¡Qué terrible! Yo he tenido una oportunidad y hay un entierro en particular que me dejó marcada la vida cuando yo veía a esa madre aferrarse del féretro de su hijo, un muchacho joven, 16 años, en la flor de la juventud. Esa escena nunca se me fue de la mente, me quedó completamente grabada porque se ve el dolor del humano que no tiene esperanza. Nuestros entierros son diferentes. En nuestros entierros hay dolor, por supuesto. Hay lágrimas, claro que sí. Pero hay esperanza. Y aquí está hablando el salmista que aquel que es impío, que no tiene cuidado de Dios, su muerte es parecido al de las bestias. Semejante a las bestias que perecen. ¿Por qué? Porque no tienen esperanza. Una bestia no va a resucitar. Alguien me escribía, hermano Tony, ¿será que mi perrito va a resucitar? No va a resucitar. No. Muchos creen que en la tierra nueva andan los animales por todos lados. No. Si usted lee bien las visiones del espíritu de profecía, hay un lugar, un zoológico, pudiéramos decir, donde están ellos juntos en el bosque. Y por ahí se pasa y los animales viven en mansedumbre y todo eso. No, va a ser todo nuevo. Las bestias aquí no resucitan, ningún animal va a resucitar y lo está comparando con la muerte del impío que muere sin esperanza. Pero en cambio, dice el salmista, Él me va a redimir del poder del sepulcro. ¿El sepulcro tiene poder? Sí, tiene poder.
No hay manera de liberarnos, solo Jesucristo. Y por eso es que Él dice, el que tiene la llave del sepulcro. Él tiene esa llave. Qué hermosa llave ha de ser esa. Es algo, eh, no es algo real, no es algo literal. Pero si lo pudiéramos presentar así, imagínense que se nos prestaran esas llaves a nosotros, esas llaves imaginarias, y nos dijeran, úsalas, ve a abrir tumbas. Sería, sería un espectáculo, pero lo tiene Jesucristo y la va a usar a su debido momento. Y es ahí donde el salvado se va a levantar de esa tumba airoso diciendo, oh, ¿dónde está, sepulcro, tu aguijón? ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? Ganamos, fue absorbido, nuestro triunfo es más grande, fuimos liberados. La promesa de la resurrección. Muy bien, vamos a pasar al día martes. Otros salmos. De los abismos de la tierra se titula el martes. Versículo 20 del Salmo 71. Ahí está el centro de esto y aquí no nos vamos a detener mucho. Tú que me has hecho ver muchas angustias y males, volverás a darme vida. Otra vez en el tiempo futuro. Volverás a darme vida y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra. No importa dónde la persona esté, va a ser levantada para salvación o para perdición, pero va a ser levantada. No importa dónde esté. Y hay otros textos, por ejemplo, en el mismo Salmo, será para mí una roca de refugio a donde yo recurra continuamente. No me deseches en el tiempo de la vejez, cuando mi fuerza se acabare, no me desampares. Oh Dios, no te alejes de mí, Dios mío, acude pronto en mi socorro. Y ahí es donde termina el Salmo diciendo, tú me has hecho ver muchas angustias y a pesar de todo eso, me volverás a dar vida y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra. O sea, la resurrección siempre ha estado clara para las personas que han vivido en cualquier etapa y han seguido al Señor. Por ejemplo, en nuestro día la resurrección está clara, pero está en la persona que quiere estudiar el tema de la resurrección. La verdad está escrita, pero si la persona no quiere estudiar, no quiere darse cuenta qué es lo que está pasando, no lo va a saber, aunque la verdad esté disponible para todas las personas. Muy bien, el miércoles. Este es Isaías ya. Isaías hablando de la resurrección. Tus muertos vivirán. Y encontramos dos textos y también Isaías está hablando de dos contrastes. El contraste entre el perdido y el contraste entre el salvado. El versículo 14 de Isaías 26 habla de los perdidos y el versículo 19 de los salvados. Y dice el 14, muertos son, no vivirán, han fallecido, no resucitarán, porque los castigaste y destruiste y deshiciste todos sus recuerdos. No resucitarán en la primera resurrección. Y el versículo 19 dice, tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortaliza y la tierra dará sus muertos. Muy bien. ¿Qué más le podemos agregar a esto? No mucho. Realmente no mucho. En el libro de Isaías está diciendo, fíjense que el versículo 14 nos enseña allí algo muy interesante. Si estudiamos el 14 detenidamente, nos vamos a dar cuenta que este versículo aniquila la idea de que después que una persona ha muerto, queda algo viviendo, su espíritu o su alma, como muchos dicen. Porque ahí dice,
muertos son, no vivirán. No viven, están muertos. O está muerto o está vivo, pero no puede estar muerto vivo. Es una contradicción. O está muerto o está vivo, pero no puede haber ningún muerto vivo. Han fallecido, no resucitarán, porque los castigaste y destruiste y deshiciste todos sus recuerdos. ¡Qué tremendo texto! Un muerto tiene deshecho todos sus recuerdos. No está deambulando, llorando por los que quedaron, sufriendo por los que están sufriendo. No está alabando. ¿Se acuerda la lección pasada donde decías que los muertos no alaban, no recuerdan, no aman, no odian, no sienten, están muertos? Su memoria fue puesta en el olvido. Eso es lo que está diciendo Isaías en este texto que acabamos de leer. Y vamos a ir al último día, día jueves, los que duermen en el polvo, y este es Daniel, el libro de Daniel, el capítulo 12. Y aquí él está dando una profecía que él no comprende. Está hablando de la profecía de los 1290 días. Y él no puede comprender. En el versículo 8 dice, y yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Él quería saber, pero no pudo saber. Fíjense que Daniel vivió antes de Jesucristo. O sea que él murió en espera de un libertador también, con la promesa de un libertador, pero bajó a la tumba sin saber lo que había pasado. Pero aquí él, en esta profecía de los 1290 días, él quiere saber qué es lo que está pasando y le pregunta al Señor una vez y le vuelve a preguntar de nuevo, y ahí el Señor le dice, anda, Daniel, estas palabras no son para ti, cierra este libro. Estas palabras están cerradas y son para los últimos días. No preguntes más porque no vas a entender. En el versículo 4 dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Yo he preguntado anteriormente, ¿quién usted cree que es más sabio, Salomón o Daniel? Y la mayoría de personas han contestado Salomón. Y la Biblia dice que no hubo en la tierra otro hombre más sabio que Salomón. Pero fíjese que esa es en la tierra. La respuesta es el más sabio es Daniel. Porque Daniel, la sabiduría que tiene, Dios no la compara con la tierra, la compara con el universo. Y hay un texto en la Biblia donde Ezequiel 28, si no recuerdo mal, Dios está hablando con Lucifer, con el ángel caído, y le dice, ¿acaso tú crees que tienes más sabiduría que Daniel? Es una comparación terrible la que el Señor está haciendo. Daniel y un querubín. En el caso de Salomón es el hombre y el mundo, pero en el caso de Daniel es el hombre y el cielo. Muy sabio. Y aquí él está preguntando y está diciendo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con estos 1290 días? Y el Señor le dice, tú cierra esas palabras porque no la vas a entender. Eso es para la gente que vive en los últimos días, para usted y para mí. Por eso es que le decía que el problema de esta gente es que murió sin un Salvador. Y el problema de nosotros es que no nos importa la salvación. Esta gente se quedó esperando un Salvador. No saben qué pasó. Nosotros sí sabemos qué pasó. Conocemos toda la historia. Pero no reaccionamos.
Nos da lo mismo. Tenemos arranques. Qué triste historia la nuestra. Versículo 1. Venimos de atrás para adelante, ¿no? Interesante manera de estudiar. En aquel tiempo se levantará Miguel, ese es Jesucristo, quien es como Dios, no hay otro título. Es Jesucristo, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, los días finales. Está hablando de los últimos días finales, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. El espíritu de profecía dice que los días finales, ni la mente más oscura, ni la mente más, ¿cuál sería la palabra? Eh, no sé cuál es la palabra, pero la mente que puede escribir las desgracias más grandes o lo más terrible, ni esa mente puede imaginarse lo que va a pasar en el futuro, en los días finales de angustia. Y por eso dice, en los días que se levante Miguel será tiempo de angustia, cual nunca hubo entre la gente hasta el día de ahora. Otra parte del espíritu de profecía dice que muchas veces nosotros enfrentamos tribulaciones, y después que pasan las tribulaciones uno dice, no fue tan duro como yo creía, pero esta no nos engañemos. Dice el espíritu de profecía, no hay mente que pueda imaginarse lo que viene en el futuro en esta tribulación. Dice, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escrito en el libro de la vida. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Ahí hay una resurrección y hay un juicio, porque unos se están levantando para salvación y otros para vergüenza y confusión. Y ahí dice, pero Daniel, tú me vas a cerrar este libro. Hoy vamos para adelante, ¿no? Tú vas a cerrar este libro porque esto no es para ti, sino que es para el tiempo del fin. Se lo voy a leer, es que está interesante. Versículo 5. Y yo, Daniel, miré, y aquí otros dos que estaban en pie, el uno de este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo serán el fin de estas maravillas? Es una maravilla. La venida de Cristo es una maravilla. La resurrección es una maravilla. Y aquí le está preguntando, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, sus dos manos, y juró por el que vive por los siglos que será por tiempos y la mitad de un tiempo, 1290 días. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas las cosas serán cumplidas. Y yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y él respondió, anda, Daniel, ya para, ¿sí? Para. Pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Versículo 2. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Esta es otra profecía interesante. Y tú irás hasta el fin y reposarás. Y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. O sea, tú, Daniel, quieres saber esto, pero no lo vas a entender. Ya cierra ese libro y séllalo porque esto no es para ti. Lo van a entender los que están estudiando la clase aquí en el año 2022. Ellos lo van a entender y los que quieran entenderla, porque de todo ese grupo casi no sabe de qué se trata los 1290 días. ¿Se da cuenta cuál es el problema de nosotros? Ahí está escrito ya.
Y el Señor dice que esta profecía es para el fin y estamos en el fin. Y posiblemente ni usted ni yo conoce los 1290 días, la profecía de los 2290 tardes y mañanas. Ese es el problema. Y tú irás hasta el fin y reposarás. Te vas a morir y vas a llegar al fin reposando. Y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. No está en el cielo Daniel. Fue tremendo hombre, fue santo. La Biblia no le registra pecado. Pero no se lo llevó Dios como lo hizo con Enoc. Por cualquier razón, el Señor decidió que era mejor dejarlo acá. Y ahí le dice, vas a reposar, vas a morir, pero cuando lleguen el fin de los días, allí te levantarás. ¿Ve? La resurrección no es inmediatamente cuando la persona muere. El único que fue resucitado cuando murió fue Moisés. El espíritu de profecía dice que después que murió, que dicho sea de paso, estaba cansado y dice que le bajó un sueño, pero un sueño de cansancio, cerró los ojos y murió. ¡Qué tremenda muerte! Una muerte hermosa. Todos deseáramos cerrar los ojos de cansancio y quedar dormido. Y el espíritu de profecía dice que antes que su cuerpo se corrompiera, Jesucristo bajó y lo resucitó. Judas dice que Jesucristo estuvo allí en su resurrección recuperando su cuerpo. Ese es el único. Pero aquí a Daniel se le está diciendo, tú vas a descansar y así vas a llegar descansando. Y cuando sea el final de los días, entonces te levantarás en la resurrección para recibir tu heredad. Desde ya te estoy diciendo que tengo tu heredad. ¿Cuál es la heredad? Bueno, son 3 heredades, como muchas. Pero la heredad realmente es una habitación en el cielo que era propiedad de un ángel caído. Yo creo que cuando ellos escuchan eso, se le erizan los pelos, ¿no es cierto? Saber la hermosa mansión que dejaron, que va a ser propiedad de uno de los santos, de uno de los que ha vencido por la sangre de Jesús. Una habitación en la santa ciudad, no importa dónde esté, y una habitación en el campo de la tierra que nunca se va a terminar de construir, la vida eterna, salud perpetua y felicidad para siempre. Esa es la gran heredad. Y aquí a Daniel se le promete levantarlo al final de los últimos días para recibir su heredad. Quedó muerto con la esperanza de un Salvador. Quedó esperando, quedó rogando, pidiendo que el Salvador viniera, que triunfara, que muriera, para que por medio de su resurrección él poder recibir su heredad. Mire, estimado, de nuevo, a la cantaleta antigua, ¿no es cierto? ¿No? Y no nos vamos a cansar de la cantaleta antigua. Nosotros ya conocemos la historia. El Salvador vino, nació, creció sin pecado, venció, murió y resucitó y ascendió al cielo a preparar morada para que donde Él esté, nosotros también estemos. Esa es la heredad. ¿La quiere usted? Si la quiere en verdad, haga algo. Nuestro problema no es esperar a un Salvador, no, ya vino. Nuestro problema es agarrar en serio la salvación. Y la mayoría de nosotros no la agarra en serio. A la mayoría de nosotros, cuando se nos llama la atención, nos enojamos. Nos enojamos con la persona que nos llama la atención. Y yo, antes de terminar, déjenme aprovechar, mire, se nos fue la hora de nuevo. Según yo iba a terminar en 30 minutos. Déjenme aprovechar a decirle algo, a explicarle algo. Viene el zarandeo para nuestra iglesia. Y el zarandeo
va a ser llevado a cabo por el testimonio directo. ¿Qué es el testimonio directo? El testimonio directo es la llamada de atención directa de otro miembro de la iglesia para que arregle un pecado. Se lo voy a explicar en palabras sencillas. Yo tengo un pecado acariciado, digamos, un ejemplo, aclarando, y viene una persona y me dice un hermano de la iglesia y me dice, hermano Tony, necesita usted cambiar esto inmediatamente. Ese es el testimonio directo. Entonces yo le digo, hermano, ¿y a usted qué le importa mi vida? ¿Sí? Métase en su vida, déjeme la mía tranquila. Ese es el zarandeo. Eliminado, queda eliminado, porque no pude resistir el testimonio directo de otro candidato al cielo. Vamos a poner la historia diferente. Yo tengo un problema y viene un hermano y me dice, hermano Tony, tiene que arreglar eso en su vida, porque si no, se va a perder. Y yo le digo, hermano, muchas gracias. Hermano, ore conmigo, yo voy a orar por mí. Y le presento a Dios mi caso, mi problema, y le pido perdón y le digo, renuévame, Señor, haz un cambio en mi vida. Usted no recibe el zarandeo y así va a recibir muchas amonestaciones constantemente de hermanos de la Biblia, del espíritu de profecía. Pero este pueblo es el pueblo de la Odisea y te crees rico. Crees que tienes todo. Nadie te puede decir nada. Nadie te puede llamar la atención porque te crees rico. Estás viviendo al final de los días y te sabes la Biblia de memoria y conoces aquí, conoces allá y eso crees que te va a salvar y cuando se te llama la atención, no, usted está perfecto, te crees rico, mas no sabes que eres un desgraciado, un cuitado, un miserable, un ciego, un desnudo, un pobre. El Antiguo Testamento murió con la esperanza de un Salvador. No saben lo que pasó. Están en la tumba. Y no saben qué pasó. Y no saben que están salvos. Nosotros sí lo sabemos porque sabemos que el Salvador vino y murió por todos nosotros y por esos santos también. Pero ellos quedaron con la esperanza de un Salvador. Nosotros no. Ya conocemos al Salvador. Que Dios nos ayude, hermanos. Vamos donde el Señor, así como estemos. Es que es por demás. No podemos presentarnos por nuestros méritos porque no tenemos ni uno. Pero vayamos y digámosle, mira Señor, vengo así como estoy. Tómame así. Haz el milagro en mi vida. Yo quiero la salvación. Ya el Salvador ya vino. Ya murió por mí. Derramó su sangre por mí y esa sangre me limpia de todo. Y con esa sangre me presento ante ti, oh Padre, para recibir tu perdón. ¿Sabe qué dice el Espíritu de Profecía? Que el Padre se deleita con oración tal. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Nos vemos la otra semana, Dios mediante. Y si no, nos vemos en el cielo, con la salvación en nuestras manos.